Aleluya. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 29, y en el versículo 11. Es un pasaje que tenemos que recordar constantemente. Pasaje que tenemos que tener presente. Y gloria a Dios. Dice así la palabra, a ver si usted lo lee conmigo en voz alta. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Verso 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Alabado sea Dios. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bendito sea Jesús. Levante su mano al cielo. Déjeme ponerle una base para lo que vamos a hacer. Una base. Dios desarrolla un plan en todo el Antiguo Testamento. Son siglos de trato de Dios con un pueblo que se llama Israel. Cuando digo que es un trato de siglos, es porque son siglos de trato. Desde Jesús hacia atrás, donde comienza la historia nacional de Israel, son muchos años. Muchos años. Usted tiene que echar para atrás generaciones y tiene que contar mucha gente, porque desde Abraham hasta Jesús van muchas generaciones. Cuidado si no 28 o más generaciones. Eso habla de mucha gente, muchas personas, muchos decenios, varios siglos. Dios tratando desde un hombre y una familia para formar una nación. Esta nación recibe grandes promesas de Dios. Dios les dice que si ellos no se apartan ni a derecha ni a izquierda, entonces ellos serán su pueblo escogido, su pueblo santo, su sacerdocio especial. Les da una oportunidad de serlo, pero en el proceso Dios tiene que estar tratando con ellos constantemente, porque también constantemente se salen de la línea. Es entonces cuando Dios establece los llamados jueces. Los jueces eran los líderes que Él puso para juzgar al pueblo, para encauzarlo por la senda correcta, ya que a través de Moisés les entregó la ley, les entregó los estatutos más importantes como nación. Ellos debían caminar de acuerdo a lo que Dios decía en la palabra. Todo el libro de Levítico es una revelación sobre cómo comportarse desde la perspectiva religioso-espiritual. Ahí están todas las ofrendas que debían realizar, cuándo las fiestas, cómo hacerlas. Está instituido su sacerdocio. Es un trato extraordinario. Un pueblo que experimenta gloria. Los ángeles
le revelan al pueblo la grandeza de Dios. Se activan los milagros. Es un pueblo receptor del poder divino. Durante siglos, Dios se demuestra a través de Israel. Dios derrota a los enemigos de Israel. Dios aplasta todo poderío de cualquier otro Dios para demostrarse como el único Dios verdadero. Pero resulta que de acuerdo al plan de Dios hay múltiples profecías que anunciaban la venida, la visitación de Dios directa. Dios visitaría a Israel, Él se metería en el espacio y tiempo de Israel tomando un cuerpo. Estaba profetizado que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y ese hijo sería llamado Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estaba anunciado todo lo que acontecería alrededor de ese nacimiento. ¿Dónde nacería? Estaba hablado todo, pero el pueblo de Israel no entendió el día de su visitación. Y por lo tanto, cuando él nace, más bien sus reyes lo persiguen a muerte. El niño crece y a los 30 años, en el cumplimiento, en el tiempo de su cumpleaños 30, es cuando él va al río Jordán, es bautizado en las aguas y ahí se activa su ministerio público por 3 años y medio. Y a través de este ministerio de 3 años y medio, él va a la cruz para cumplir la mayor parte de las profecías. En una semana, Jesús cumplió más profecías que en todos sus 33 años. En una semana. Muere, resucita, se levanta de los muertos. Y ahí es como que se acaba un ciclo de trato de Dios con los mortales. Quizás podríamos devolvernos un poco al tiempo del nacimiento. Es cuando Dios va a producir un cambio, un impacto. El mensaje de Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías y el mensaje del Mesías hablando, yo soy el enviado. Nos dicen que ha comenzado una reforma, una transformación espiritual en la vida de la nación y que va a trascender hacia los pueblos. Los estudiosos en la materia le llaman a esto la primera reforma, entendiendo reforma como un cambio sustancial que va a producir a la vez un impacto en la sociedad, una transformación en la sociedad. Algunos escritores dicen que esta primera reforma comienza con la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, y se acaba cuando el emperador romano Constantino dice que bajo un sueño en donde él ve en ese sueño una cruz y que se le dice, en esta cruz o por esta cruz vencerás. Y él trata de tomar todo el poderío de la iglesia cristiana y someterlo bajo el imperio romano, y comienzan los cambios para romanizar o para tomar todos los conceptos babilónicos de religión y adaptarlos al cristianismo. Y es entonces cuando surge, al cabo de los años, un liderazgo de la iglesia que es permeado, que es afectado, y el imperio romano comienza a establecer su propio liderazgo, su propio sacerdocio, su propia idea de Dios, y la iglesia comienza a ser marginada. Los verdaderos ministros de Dios comienzan a ser desplazados, algunos muertos.
Y después de 3, 4, 5 generaciones, además de los apóstoles del primer siglo, la iglesia pierde todo el poder y entra en una etapa de oscurantismo por siglos. Es donde se fortalece el poder romano, el poder idólatra, y la iglesia pierde aparición. La llamada primera reforma viene a ser una manifestación de Dios para decirle al mundo que Israel no era la opción, sino que Israel era la sombra, Israel era la figura, Israel era el ejemplo, Israel era el tipo, pero que en realidad el plan ha comenzado a consumarse con la aparición del Mesías como el fundamento. Dios nos comienza a mostrar una iglesia, y en los primeros siglos, hasta el año 300 y algo, Dios se encarga de mostrar una iglesia que trae una transformación. Por eso se habla de reforma, lo reforma todo. Permea el imperio romano, lo cambia, lo transforma. Se meten en las fibras del imperio romano. Los creyentes de los primeros siglos transformaron el mundo conocido. Todo el mundo conocido se cristianizó. Ellos alcanzaron el mundo. De ahí que el imperio romano sutilmente y un liderazgo religioso se metió y fue decayendo la iglesia, el poderío de la iglesia, hasta que vivieron los años más oscuros de la historia humana y de la historia religiosa del mundo, donde ya el poder religioso se unió al poder político y tuvieron tanta fuerza aún los líderes de la iglesia romana en el mundo, que eran como reyes y hacían las guerras y prácticamente mataban todo lo que no les olía a sus creencias. Entonces, la primera gran reforma surge con la venida del Señor y los primeros siglos. Se entra en un tiempo de oscurantismo y es cuando aparece la nueva reforma. En el año 517, aproximadamente 1517, cuando el monje alemán Martín Lutero, que cavilaba en la escritura y la estudiaba, llega a la conclusión de que todo lo que ha montado el imperio de la iglesia babilónico-romana está lleno de falsedades, está lleno de, yo diría, de constantes rompimientos de la verdad y de los principios bíblicos. Y es cuando él entonces se revela ante todo esto, pega las llamadas tesis de Lutero en la iglesia de Wittenberg, donde él dice: la salvación no es por obras, sino es por la fe. La salvación es a través de la sangre de Cristo. No se puede pagar la salvación con actos religiosos, y comienza una transformación. Esto es lo que nosotros verdaderamente conocemos como la reforma. Esta sería, según los estudiosos, la segunda reforma, entendiendo que Dios trató al mundo por siglos a través de Israel, pero cuando el Hijo de Dios aparece, comienza el verdadero mensaje de Dios. Tengo un plan, tengo una familia, tengo una iglesia, y comienza Dios a mostrar cuál es la idea que Él tiene de iglesia, de su novia, de su cuerpo. La edad del oscurantismo nos deja sin dones, nos deja sin ministerios, nos deja sin apóstoles, sin profetas, sin poder, sin brillo y inclusive sin presencia, porque todo lo que hay en el mundo son guerras, son revoluciones, son cambios, transformaciones, pero a través de las armas, a través del pecado, a través de la idolatría. Es entonces cuando aparece Lutero y los reformadores, Juan Calvino, Juan Knox, Zwinglio y otros en diferentes países, que introducen los conceptos de la verdadera reforma y del verdadero evangelio, y ellos provocan un impacto social,
político en sus naciones, al punto que unos años después ciertas naciones ya no son católicos romanas, sino que, como en el caso de Alemania, en el caso de Austria y otros que fueron verdaderos imperios, se convirtieron al evangelio en aquel momento y levantaron toda su fuerza bajo los conceptos luteranos, o en el caso de Suiza y algunas otras naciones que eran colonia de ellos, caminaron bajo los conceptos de Calvino, el reformador suizo, y Zwinglio. Entonces tenemos un mundo que comienza a ser transformado, y esta reforma permea naciones como Holanda, como Suecia, Noruega, Dinamarca, y comenzamos a ver creciendo el movimiento de reforma. Junto a ellos, al paso de los siglos, aparecen otros hombres como Juan Wesley en Inglaterra, Juan Knox en Escocia, que comienzan a traer despertamientos espirituales impresionantes en estos pueblos. Esta segunda reforma tiene siglos, un trato de siglos. Aparecen las denominaciones bajo el impacto de lo que fue llamado la calle Azusa en California, donde en 1904, 1905, 1906 se desata una búsqueda apasionada por un nuevo Pentecostés del Espíritu Santo en América, ya que habían avivamientos en Escocia, en Gales, en Inglaterra. Y entonces sucede el Pentecostés en la calle Azusa, California, en donde en tan solo 5 años la historia registra que cerca de 50 millones de personas que pasaron por ahí o recibieron la influencia de algunos que pasaron por ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Una conmoción mundial. Comienza un sacudimiento, el surgimiento de grandes denominaciones. Ahí comienzan las asambleas de Dios. Ahí comienza la iglesia de Dios de la profecía. Ahí comienza la iglesia de Dios del evangelio completo. Ahí comienza a fortalecerse la iglesia de santidad. Y las otras denominaciones no pentecostales reciben una inyección. Y continúa la segunda gran reforma. Ahí se restaura el poder pentecostal. Pero ahí no termina todo. Esto continúa para que en 1950, 1960, una serie de oradores y maestros de la palabra inician un movimiento de discipulado que le trae a la iglesia no solamente la restauración de las ideas del discipulado, sino todo lo que es el movimiento carismático. Por eso ahí se llama el movimiento neopentecostal. Ya no es solamente el poder, no solamente es los calambres espirituales, no es solamente que la carne se le pone como de gallina, el hablar en lenguas, el caer tirado, el desorden santo, sino que ahora hay una enseñanza más profunda. Y ahí continúa el proceso de la restauración para llevarnos a los 70 y a los 80, donde la reforma alcanza la forma de orar. Entonces ya hablamos de intercesión, entonces ya hablamos de gemidos indecibles. Entonces entramos a los 90 y ya no solo hablamos de intercesión, ahora hablamos, aleluya, de guerra espiritual. Ahora hablamos de guerra espiritual estratégica. Pero ya no solamente hablamos de eso, sino que años atrás comenzamos a hablar de alabanza, comenzamos a oír hablar del tabernáculo de David, comenzamos a oír hablar de las danzas, de las artes envueltas en la vida de la iglesia, comenzamos a oír otra vez de apóstoles, comenzamos a oír de profetas, y entonces entramos a los años 90, aleluya, con una guerra estratégico, territorial, profética, apostólica. Comenzamos a ver cómo las iglesias denominacionales que se fortalecieron en el siglo
XX, ahora cerrando el siglo XX, están fortaleciéndose las llamadas iglesias independientes de 15, 20 y 30 años atrás, y ahora son las iglesias apostólicas que desatan las redes ministeriales, las redes apostólicas, los grupos apostólicos. La alabanza cambia, ya no solamente es alabanza fresca, es davídica, sino que ahora hay alabanza profética, hay intercesión profética, hay reuniones proféticas y apostólicas. Y cuando nos damos cuenta, entramos al siglo XXI con una restauración de una cantidad de cosas que cuando uno echa para atrás y ve la iglesia de los primeros años y ve la iglesia del presente, uno dice: solo falta que lo que ha sido restaurado tenga mayor peso, mayor contundencia, mayor expansión en el mundo, pero todo está restaurado. Las verdades están restauradas. Hoy hablamos de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Hablamos de alabanza, hablamos de adoración, hablamos del lugar santísimo, hablamos de presbiterios proféticos, hablamos de profecía. Como el apóstol Pablo, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra espíritus jerárquicos que se mueven. Sabemos cómo orar, cómo atar, cómo desatar. Hablamos de la unción, usamos nuestras manos. Dios, aleluya, está diciéndonos: está todo restaurado. Y entramos al primer decenio del siglo XXI, en donde los entendidos en estas cosas nos dicen que la segunda reforma llegó a su final, y que ahora estamos entrando en la tercera y última gran reforma. Porque la segunda reforma trajo una restauración de verdades, trajo una restauración de ministerios, trajo una restauración de conceptos, pero no produjo o no ha producido el impacto social, no ha producido los cambios en la política, no ha producido los cambios en la economía que deben producirse, no ha producido, aleluya, el permear las sociedades para que se establezca verdaderamente el reino de Dios. Y entonces los profetas modernos y maduros nos están diciendo que nosotros entramos en este nuevo decenio del año 2010 en adelante. Hemos entrado ya en la tercera y última gran reforma de la iglesia, y cuando nos damos cuenta, entramos al siglo XXI con una restauración de una cantidad de cosas que cuando uno echa para atrás y ve la iglesia de los primeros años y ve la iglesia del presente, uno dice: solo falta que lo que ha sido restaurado tenga mayor peso, mayor contundencia, mayor expansión en el mundo, pero todo está restaurado. Las verdades están restauradas. Hoy hablamos de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Hablamos de alabanza, hablamos de adoración, hablamos del lugar santísimo, hablamos de presbiterios proféticos, hablamos de profecía. Como el apóstol Pablo, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra espíritus jerárquicos que se mueven. Sabemos cómo orar, cómo atar, cómo desatar. Hablamos de la unción, usamos nuestras manos. Dios, aleluya, está diciéndonos: está todo restaurado. Y entramos al primer decenio del siglo XXI, en donde los entendidos en estas cosas nos dicen que la segunda reforma llegó a su final, y que ahora estamos entrando en la tercera y última gran reforma. Porque la segunda reforma trajo una restauración de verdades, trajo una restauración de ministerios, trajo una restauración de conceptos, pero no produjo o no ha producido el impacto social, no ha producido los cambios en la política, no ha producido los cambios en la economía que deben producirse, no ha producido, aleluya, el permear las sociedades para que se establezca verdaderamente el reino de Dios. Y entonces los profetas modernos y maduros nos están diciendo que nosotros entramos en este nuevo decenio del año 2010 en adelante. Hemos entrado
entrado ya en la tercera y última gran reforma de la iglesia, que puede durar pocos años, puede durar muchos años, simplemente va a depender en mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo que está preparando es su mayor avanzada, en donde va a tomar a la gente que está emergiendo de la segunda reforma con conceptos apostólicos y proféticos, y les va a enseñar que no hay forma de cambiar las naciones si nosotros no sentamos a nuestra gente ahí. No hay forma ya de que los alcaldes no creyentes, que los gobernantes no creyentes cambien su curso, cambien su ritmo. Los diputados no creyentes van a seguir en la misma línea. Será una batalla constante para tratar ellos de poner sus cosas, sus ideas a caminar. Pero nosotros estamos ya teniendo en nuestras sillas, en nuestras bancas, la cantidad de hombres y mujeres jóvenes que no se van a doblar cuando lleguen a esos lugares. No estoy hablando solo de esta iglesia, estoy hablando de una reforma apostólico profética que va a ser la mayor manifestación del poder de Dios, aleluya, porque será bajo esa gloria y bajo ese poder postrero, bajo la gloria postrera mayor que la primera, que entonces usted oirá la final trompeta sonar y el Cristo de la gloria llegar. Usted y yo estamos a punto de ver a Dios moverse en nuestras naciones como jamás usted lo pudo ver y lo pudo entender. Todo lo que están haciendo, los que hacen la perversidad una forma de vida, los que están tratando de que la corrupción sea incluso legalizada, que lo malo sea probado, ellos piensan que han ganado la batalla. No, están equivocados. Está creciendo en nuestra propia casa, en nuestras propias iglesias, está creciendo la gente sentada en nuestras bancas. Esos niños que ahora están siendo entrenados en la palabra, ellos van a recibir la convicción profética de que no hay forma de cambiar esta nación si no es colocando nuestra gente. ¿A dónde? En las jefaturas de las universidades, como decanos en la universidad, en la jefatura de nuestras clínicas, en la jefatura de nuestros hospitales. Vamos a necesitar entender que la iglesia ha sido levantada para hacer que los reinos de este mundo vengan a ser los reinos del Señor y de su Cristo. ¿Qué reinos? No estoy hablando de países, estoy hablando del reino de la política, estoy hablando del reino de la ciencia, estoy hablando del reino de las artes y de la música, estoy hablando que, aleluya, el reino de los deportes, estoy hablando del reino de la economía, estoy hablando del reino de la educación. Nosotros vamos a tener que meter a nuestra gente ahí, aleluya, para traer los verdaderos cambios, la verdadera reforma. Vamos a tener que permear todos esos lugares, aleluya, para transformar la sociedad, porque lo que viene es el juicio de Dios, no solo sobre hombres, sino sobre naciones. Dios apartará a una nación y a otra. Unos serán llamados cabritos y otros serán llamados naciones ovejas. Dios, aleluya, va a juzgar a las naciones de acuerdo a la apertura que haya de sus habitantes a los pies de Cristo. Naciones que lo nieguen serán tratadas de una manera diferente. Naciones que abran su espíritu al Dios viviente, aleluya, serán tratados diferente. ¿Cuántos mueven su mano? Dicen aleluya. Usted y yo vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar, vamos a tener que cambiar nuestra forma de entrenar a nuestra gente. Por años de años nos hemos aislado de no votar, la gente lo ha menospreciado. Usted tiene elecciones municipales, elecciones de alcaldía, los creyentes ni van a votar porque no han entendido que no solamente es un derecho, sino que tenemos que hacerlo, por causa de que si no lo hacemos, la gente sin Dios, la gente con conceptos pecaminosos, es la que se va a sentar allí y va a marcarle el destino y el derrotero a la gente de bien. Estamos entrando en la tercera y última gran reforma y no hay vuelta para atrás. Esto no tiene que ver conmigo, yo solo soy un profeta. Esto tiene que ver con Dios. Cada vez más usted verá deportistas ser tocados por la mano de Dios y Dios usarlos de manera extraordinaria para dar un mensaje. Con solo su dedo hacia arriba, con solo sus manos hacia arriba, Dios los va a posicionar. Aún ellos ni entienden toda la dimensión de la transformación y el cambio. Significa que Dios se va a demostrar a través suyo, a través mío. Esta es la hora de la iglesia. Mueva su mano y diga: esta es la hora de la iglesia.
Diga al que está a su lado: esta es la hora tuya, esta es la hora de la iglesia. Dios va a cambiar la educación de nuestros países, colocando educadores que den la batalla. Los reinos de este mundo, esa es la meta de Dios y la profecía. Eso no es algo, eso no es una opción del mundo, eso va a ocurrir. Vendrán los días en donde los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo. ¿Cuánto levanta la mano? Dicen amén. Dios va a seguir usando a los grandes predicadores, pero ya es hora que te despiertes. Ya es hora que entiendas que lo que Dios va a hacer en este último tiempo es corporativo. Tiene que ver con todos, tiene que ver con cada uno, tiene que ver con mis manos, con las tuyas, con las manos del que está atrás, del que está delante. Dios no está esperanzado en que algún gran predicador venga y nos traiga un avivamiento. No, Dios está esperanzado en que usted y usted y usted y yo y cada uno nos levantemos a tomar nuestras ciudades para Cristo. Ya, aleluya, hemos avanzado lo suficiente en conocimiento profético, en conocimiento de batalla espiritual, en conocimiento de alabanza, en el uso de los recursos espirituales para aplastar el poder del diablo. Ya hemos avanzado suficiente para seguir sentados, aleluya, en la silla sin hacer nada. Llegó la hora de ganarse al vecino, llegó la hora de ganarse al compañero, llegó la hora de salir, aleluya, del escondite, querido hermano, querida hermana. Ya es hora de que tus compañeros de escuela sepan que tú eres cristiano. Ya es hora de que tus compañeros de universidad sepan que tú eres cristiana. Aleluya, que ya no estemos claudicando y tratando de no mostrar quiénes somos, porque si no se nos va a ir una amistad o vamos a perder algún romance por ahí. No, ya es hora que ese hombre y esos compañeros en la universidad sepan que contigo no hay negocio, que si no buscan a Dios y no se consagran a Dios, jamás llegarán a ser tu esposo o tu esposa. Ya es hora, aleluya, de que nosotros nos levantemos. Alabado sea Dios. Ya es hora de que nuestros jóvenes sepan que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en ellos. Ya es hora de que estos jóvenes y estas jovencitas como ellas sepan que todo es totalmente posible para penetrar los reinos de este mundo y rendirlos a los pies de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos mueven sus manos al cielo? Diga al que está a su lado: Dios te va a sorprender. Dile: Dios va a sorprender a tus hijos en este tiempo, porque los pensamientos que Dios tiene sobre ti son de bien y son de paz, no son pensamientos para mal. Mueva su mano y alábelo. Dile al que está al lado tuyo: Dios se prepara para hacer una escalada de milagros, aleluya, donde va a posicionar a su gente, va a hacer cambios trascendentales en la vida de nuestros hogares, de nuestras familias. Alabado sea Dios. Ahora tóquese el pecho y saluda a alguno. Dile: tú estás viendo una gran opción de Dios. Yo soy una gran opción de Dios para los milagros. Estás viendo a alguien que va a ocupar un puesto de privilegio en medio de esta sociedad. Aleluya. Y si usted no ha estado viviendo bajo ese pensamiento, descarte ya todo lo negativo, porque el que tiene una empresa, Dios se la va a levantar. Aleluya. El que solo tiene un pensamiento, Dios le va a soltar la bendición. El que está pensando en su jubilación, porque se le acerca la fecha de su jubilación, se va a jubilar en su trabajo, papá. Se va a jubilar en su trabajo, mamá. Pero con Dios usted no se jubila. Usted apenas va a empezar a trabajar para el reino de los cielos. La jubilación suya solo es el comienzo, aleluya, del servicio al Dios del cielo, porque con Dios no se jubila nadie. Con Dios no se jubilan los profetas. ¿Cuántos mueven sus manos? Dicen aleluya. Usted que pensaba, alabado sea Dios, que usted no estaba haciendo nada para el reino, usted dice que yo solo puedo orar. ¿Y qué más? ¿Qué mejor? La oración es la que trae respuesta, la oración es la que trae resultados, la oración es la que cambia, la oración es la que transforma, la oración, aleluya, es la que produce un impacto. La habilidad de Dios en tu vida está para provocar que en la gente los procesos del Espíritu Santo, para llevarlos a ser quien deben ser,
se va a acelerar de una manera extraordinaria. Y tú lo sabrás, y la gente lo sabrá, y ellos van a ver cómo voy a hacer las cosas tan rápidamente que ellos sabrán que solo pudo ser un milagro, que solo pudo ser Dios operando sobrenaturalmente, porque en los plazos en que Dios lo hará, en la forma en que Dios lo hará, no es posible que ningún humano lo pueda alcanzar, ningún humano lo pueda lograr. No es posible que lo que va a producirse en familias, lo que va a producirse en hogares, lo que va a producirse en economía, lo que va a producirse en niños y en jóvenes pueda ser alcanzado tan rápida, tan vertiginosamente y tan sobrenaturalmente que uno pueda atribuir que fue por el trabajo de uno, por la voluntad de uno, por lo que uno hizo, por lo que uno dio, sino uno solo sabrá que fue la mano de Dios que aceleró el proceso y que maduró las cosas de una manera tan acelerada, aleluya, que uno tendrá que levantar las manos y decir: gracias, Señor, porque fuiste tú el que cambió ese marido. Gracias, Señor, porque fuiste tú el que cambió esa esposa. Fuiste tú el que transformó a ese hijo. Fuiste tú el que cambió la economía de la casa. Fuiste tú el que proveíste, aleluya, lo que yo necesitaba para que mi casa pudiera ser construida o mi terreno pudiera ser, aleluya, alcanzado. Gracias, Señor, porque ese es el hombre que tú me diste, esa es la mujer que tú me has dado. Gracias, Señor, aleluya, porque no tengo palabras para decir que yo pude poner algo para ver lo que estoy viendo, sino que fuiste tú el que lo hizo. Oh sí, Señor, porque tú estás introduciéndonos a un nuevo tiempo, tiempo de reforma final, tiempo donde ya todo lo que tenía que ser restaurado ha sido restaurado. Ahora lo que viene es la manifestación de los hijos de Dios en el poder de tu Espíritu. Y yo creo que ellos van a experimentar cosas gloriosas a partir de este tiempo, que van a empezar a sentir y a percibir la persona del Espíritu Santo como pocas veces la sintieron. Yo creo que tú vas a remover los obstáculos, tú vas a remover las piedras que están impidiendo ver el milagro que ya tú hiciste. Como en los días de la resurrección de Jesús, era necesario remover la piedra para encontrar adentro el milagro de la resurrección. Señor, yo digo que las piedras, los obstáculos, las barreras que han limitado el ver tu gloria va a ser quitada de la vida de cada uno de ellos y de ellas. Yo declaro que todo lo que ha sido diseñado por ti, que todo lo que ha sido determinado por ti para entregarle a cada uno de ellos y sus familias, ya no tendrá obstáculo, ya no tendrá barrera, ya no será impedido, ya no habrá demonio ni cosa humana ni natural que lo impida. Yo digo, Señor, que los sueños que son bien soñados, los sueños que han sido trabajados, los sueños por los cuales hemos gastado nuestro tiempo, nuestra energía y no se han logrado cumplir, oh Dios mío, quitamos los obstáculos, quitamos las barreras, oh Dios mío, rompemos toda oposición y activamos el poder de los milagros y de la sobrenaturalidad para que lo que ha sido soñado, para que lo que ha sido anhelado, deseado, trabajado, entre en su esfera de cumplimiento más rápido posible. Oh Señor, yo declaro que ellos son primicias de esta palabra. Ellos son primicias, Señor, de lo que ha sido entregado, la habilidad que nos has dado por gracia, Señor, de activar proféticamente los procesos en los cuales has colocado a cada uno, y que vendrán, Señor, los milagros y los cambios drástica y rápidamente, tan vertiginosamente, que sabremos que tú has operado. Oh Dios mío, yo activo ese manto, activo ese poder, activo, Señor, esa habilidad. Yo digo que los procesos o el proceso en el que tú estás
los procesos de cada uno de ustedes, pero el proceso tuyo entra en su esfera de aceleramiento, en su esfera de cumplimiento acelerado, que vas a ver a Dios en los próximos días de una manera poderosa, que los que nos miran por la televisión, nos ven por la TV web, para ellos también se aceleran los tiempos, se aceleran los procesos del Espíritu Santo. Los milagros que tienen que suceder van a comenzar a suceder, no las cosas naturales, no el resultado de lo que yo consigo con mi trabajo, sino lo que yo no puedo conseguir naturalmente, lo que yo no puedo conseguir trabajando, para lo que yo necesito un milagro. De eso es de lo que estamos hablando y desatando. Viene sobre ti una invasión del poder divino para ver las cosas que solo con la intervención de Dios pueden ser vistas. Lo declaro sobre ti y digo que en el menor tiempo posible todo lo que has puesto delante de Dios te será respondido de manera poderosa. El aceleramiento, aleluya, sobre los procesos de tu vida y tu familia ya comenzó, y vas a tener la evidencia del poder divino en un cortísimo tiempo.